ustedes que nos acompañan y que hacen que este espacio siga feliz y armonioso en este gran día, el Día Internacional del Libro, que no quisimos dejarlo desapercibido. Gracias, Carlos, siempre por acompañarnos, y a mi hermano magistrado, forma parte importante de este proyecto de liberales, y a todos los que están atrás de estas cámaras, y a los liberales que no pudieron venir por sus labores. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bienvenidos sean y disfrutemos de esta tarde muy alegre, con la participación de nuestro hermano Gabriel Velázquez, un portentoso liberal, con esta fascinante lectura de Morir al Sur. Gracias, Gabriel. Pues bien, para dar justamente ya inicio a este evento, y a propósito pues de este importante día, hemos convocado, como efectivamente dijo nuestro hermano Francisco, a Gabriel Vázquez Toledo, un joven intelectual chiapaneco, muy comprometido con la lectura, cada vez menos joven, ¿no? Muy comprometido con la lectura y con la difusión de la cultura, ganador del premio Una Vuelta de Tuerca en la categoría de novela negra en el año 2020, un hecho que tuvo impacto, que ha tenido impacto y reconocimiento en el ámbito cultural e intelectual del país. Morir al Sur, una novela que lo ha dado a conocer a nivel nacional y que representa en muchos sentidos su visión social y por supuesto su percepción, su construcción simbólico-intelectual. Gabriel Velázquez Toledo, bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Paco, por el espacio. Esta novela, como dice Carlos, ha tenido una excepcional recepción. El día que a mí me llamaron para decirme que se había ganado el premio Una Vuelta de Tuerca, que es el premio de la novela negra en México, se lo ha ganado gente fantástica: Bernardo Esquinca, Bernardo Fernández, Paco Hagenbeck. Saber que esta novela había merecido de manos de un ganador que además es ahora un gran amigo y un escritor excepcional que se llama Carlos Padilla, y que el jurado era presidido por Eduardo Antonio Parra, que es un gran escritor que yo admiro mucho, fue algo inesperado en primer término. Cuando yo terminé de escribirla, de revisar por enésima vez esta novela, y me convencí de que tenía yo que dejar de estar revisando y buscarle un espacio, jamás me imaginé que iba a tener un reconocimiento como este premio. Pero tampoco me imaginé que 2 años después me iba a buscar Nitropress y iba a estar interesada en publicar la novela. Y tampoco me imaginé que 1 año después me iban a hablar de España y me iban a decir que la novela estaba nominada al premio, a la Semana Negra de Gijón, que es el premio más importante que hay de novela negra. Y tampoco me imaginé que 6 meses después iban a proponer a la novela como finalista de mejor novela negra publicada en México, junto a 2 grandes escritores, que son Vicente Alonso y Manuel Canellada. Y bueno, esta novela, de ser algo muy ingenuo, un sueño que empezó en San Cristóbal, un día preguntándome, ¿qué habría pasado o cómo habrán registrado los periodistas cuando iban pasando los zapatistas por acá, por la calle de San Cristóbal, ¿no? Y luego encontrarse con detalles perturbadores de la historia de Chiapas, como por ejemplo aquellos asesinatos de homosexuales a inicio de los 90s, que todos deben de recordar, y los chismes que habían detrás de estos asesinatos que por cierto quedaron impunes, que detrás de 50 muertes de transexuales había alguien, ¿no? Y tenía que haber un brazo ejecutor, y todo eso se fue conjugando para poder escribir una novela que yo tenía mucho interés de retratar cómo la corrupción había calado en un estado en ese entonces muy chiquito, que no dábamos nota, ¿no? En 1992 Chiapas era poco menos que nada, ¿no? En el interés nacional no existíamos. Llegar hasta Chiapas era recorrer 20 y tantas horas de camino desde el Distrito Federal, si no es que más, era súper complicado. Bueno, pues subir a San Cristóbal nos llevaba 2 horas, ¿no? Ahora es una maravilla la forma en que nos hemos ido
bueno, mejorando en la infraestructura a partir de la inversión, pero bueno, hace casi 30 años eso no existía en Chiapas, ¿no? Así que la reconstrucción histórica de esta novela, la transformación simbólica, como bien dijo Carlos, terminó siendo para mí un juego en el que intervinieron muchas voces. Una de ellas es Bernardo Esquinca, que fue mi tutor en una beca del FONCA, que de forma muy artera me hizo 3 o 4 comentarios que transformaron radicalmente la esencia de la novela. Mi maestro, el doctor José Martínez Torres, que siempre fue muy puntual a la hora de estarme insistiendo en que hay formas canónicas de la escritura y bueno, se vale experimentar, se vale jugar, pero si queremos hacer las cosas seriamente tenemos que entender que esto es una profesión y para la profesión tienes que dominar el oficio y para eso hay que entender muchas cosas. Y afortunadamente yo tuve una persona muy sensata y sí muy estricta, pero que me ayudó a entender cómo se escribe. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La novela básicamente creo que ha llamado mucho la atención, más que por la incipiente creación del movimiento zapatista que se refleja en la novela, por aquellos asesinatos que quedaron impunes en Chiapas. Me decía Bernardo precisamente que el día que yo le presenté el proyecto me dijo, a ver, yo quiero que entiendas una cosa, si tú me vas a hablar de Chiapas, yo quiero respirar a Chiapas, no quiero sentir a Chiapas. Y el día que me habló Eduardo Antonio Parra y me dijo, te ganaste el premio, me dijo, me gustó tu novela porque sentía Chiapas, ¿no? Entonces, habían pasado 5 años desde que Bernardo me dijo, yo quiero sentir a Chiapas, hasta que me dieron un premio en el que yo había estado trabajando como negro, tratando de entender qué era sentir a Chiapas, porque para mí eso era súper complicado, ¿no? Dije, pues, ¿de qué diablos me está hablando este cuate, no? Yo vengo de Chiapas, pero yo no había entendido que la gente de fuera, que no conocen Chiapas, no lo entienden. No entienden lo que es salir y respirar el calor, por ejemplo, ¿no? O sentir el olor de la hierba. Y bueno, todos estos detallitos, estar a mediodía, 42 grados en el sol, pero que en realidad nos está quemando la piel porque no estamos con una sensación térmica de 42 grados, no estamos a 48, 50. Eso ellos no lo entendían. Y entonces esas fueron las urgencias que de repente empezaron a nacer, ¿no? Y dije, claro, eso es sentir a Chiapas. Y tienen que sentir lo que es la selva. Entonces era ir a la selva, estar en la selva. Afortunadamente tuve esas experiencias, ¿no? De poderme meter y estar en los caminos y sentir que te puede brincar una serpiente o sentir que te puede salir un animal y te va a lastimar y tú, inútil citadino que no tiene ni la más remota idea de cómo estar en la selva, pues bueno, eran detalles que poco a poco fui entendiendo que tenían que estar en una novela como Morir al Sur. Y al final los escenarios de un Tuxtla que yo conocí cuando era niño, pero que en esencia no han cambiado mucho, ¿no? Y que siguen estando ahí. Lugares que luego también ya de más grandecito también fui conociendo y que también están en esta novela y que poco a poco fueron transformando esa visión que yo tenía de Tuxtla para poder retroceder y poder mostrarle al lector lo que para mí es la ciudad capital, ¿no? Y bueno, en esta novela interfieren muchos espacios, interfiere San Cristóbal, Ocosingo. Creo que logró capturar la esencia de este ser chiapaneco, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante porque los lugares fuera de Chiapas, que por cierto le agradezco mucho a Paco, yo en Chiapas he presentado muy pocas veces, le he presentado más veces en México que en Chiapas. Ha sido bastante interesante entender y saber cómo reciben estas lecturas fuera, porque en esencia, insisto, les ha causado como morbo, ¿no? Por ejemplo, en España fue muy interesante, yo pensé que allá seguía llamándoles la atención el zapatismo. Allá una persona nada más me pregunté qué le pasó al zapatismo, ¿no? ¿Qué pasó en Chiapas con eso? Y dije, wow, o sea, yo no me hubiera imaginado que eso dejó de ser un tema, no les importó. Ellos llegaron a ver porque era el único mexicano que había llegado al premio en Gijón y les llamaba más bien la atención cómo es que me había yo colado al premio, ¿no? Entonces fueron a ver de qué se trataba la novela, más que del tema del que estaba yo hablando. Y eso me dio mucho gusto porque entonces quiere decir que ya no somos aquel objeto de morbo, ¿no? Ahora nos tratan como personas comunes,
para los que los fenómenos sociales ya dejaron de importar, porque bueno, ahora los fenómenos son mucho más grandes, ahora hay guerra, ahora hay narcotráfico, ahora hay, bueno, 5,000 temas que les importan más que lo que pasó hace 35 años, 30 años en Chiapas. Así que eso ha sido bastante revelador, entender que esta novela ha triunfado por su esencia y no por su tema, y eso ha sido fantástico también. Y bueno, vamos a darle la palabra a los demás, porque si no, yo parezco merolico. Bueno, la novela negra, todo empezó en Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos la novela policíaca, Edgar Allan Poe, necesitas un detective, el detective tiene que agarrar al malo. Hay una cuestión moralizante, ¿no? El bien tiene que ganarle al mal. Pero entonces llegaron los gringos y dijeron, a ver, esto no pasa así. ¿Qué pasa? Que para empezar, si tú vas a combatir el crimen, necesitas a alguien sin escrúpulos. Y nacen detectives sin escrúpulos, ¿no? Y Raymond Chandler tiene uno que es el epítome de esto. Y luego empezaron a elevarlo cada vez más porque dijeron, a ver, no puedes combatir al crimen organizado que es capaz de hacer una carnicería, como Al Capone, con metralletas, a partir de pensar que va a llegar un detective como Sherlock Holmes a decir, ah, sí, por el barro que tiene en sus zapatos puedo decir que él es Al Capone, ¿no? Es absurdo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que entonces empezaron a crear personajes que estaban a la altura de la violencia que se estaba dando en Estados Unidos. Seguían siendo los buenos. Pero entonces, cuando eso lo adaptaron a México, a Latinoamérica, dijeron, a ver, ¿pero quién va a ser ese personaje? Porque aquí, y me van a disculpar, no podías confiar en un judicial o en un policía para que él fuera el que te iba a rescatar de los malos. ¿Por qué? Porque en América Latina, hasta los años 80, 90, el Estado seguía siendo el principal generador de violencia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los escritores? Crearon personajes que no tenían absolutamente nada que ver con el Estado, con la policía o con los que tenían que ser los buenos, para develar a los malos. Es decir, ya no tenía que haber alguien que hiciera justicia, porque la justicia en América Latina era un sueño, y al ser un sueño era imposible alcanzarlo, pero lo que sí era posible era demostrar qué es lo que había sucedido en toda América Latina, ¿no? Con toda la guerra sucia que se desató. Y entonces los escritores de novela policíaca mudaron, y algunos le llamaron neopolicial y otros le llamaron novela negra. Entonces, la novela negra lo que hace es empezar a explorar el lado completamente oscuro del pensamiento humano. Ese espacio en el que el ser es malvado por naturaleza, como platicábamos hace rato, ¿no? Y esa maldad lo hace explotar a sus semejantes, lo hace no sentir absolutamente nada si tiene que matar. Vaya, un psicópata, podemos entender que tiene una condición natural, pero alguien que ya lo hace por dinero, que ya lo hace por poder, ya no tiene esa condición natural. Entonces, eso es lo que la novela negra empieza a mostrar. En toda Latinoamérica, en México, bueno, tenemos a Paco Ignacio Taibo, que se ha ganado 5,000 premios y que es un rockstar de la literatura negra, y en España. Entonces, y en España además la literatura es muy curiosa porque tenían a Franco, y Franco no permitía que se hablaran de esos temas. Y entonces ellos tenían que arreglárselas para que los policías y estos detectives tuvieran ciertos sesgos moralizantes, y aún así te estaban mostrando todo lo destruido que estaba España por la influencia franquista. Y es una cosa maravillosa cómo escriben los españoles de ese tiempo. Entonces, la novela negra empezó a tener esta evolución hasta que ha llegado a nuestros tiempos. Ahora incluso le llaman, por ejemplo, novela del narco, ¿no? Pero sigue siendo esta novela negra, siguen siendo estos personajes que no tienen nada de moral, que lo único que necesitan es el estímulo para poder hacer las 5,000 tonterías que hacen, como matar niños y bueno, etcétera, ¿no? Por cierto, hay una novela negra guatemalteca que habla, por ejemplo, de los caiviles y de cómo los caiviles llegaron a un pueblo, y estas son cosas reales. Mataron a los hombres de ese pueblo y se pusieron a jugar fútbol con las cabezas, ¿no? Y todas esas cosas están retratadas en novelas negras. ¿Por qué? Porque la única literatura que te va a dar permiso de exponer toda esta podredumbre social
es este género literario. Solamente este, no va a haber otro. Si tú lo quieres poner en el realismo, vas a tener que ceñirte a ciertas reglas, pero si tú lo metes en la novela negra, te están dando permiso para que explores todos estos elementos perturbadores de la naturaleza del ser humano. Y creo que ese es algo que ha empezado a generar tanto morbo y que está tan en boga que incluso ahora ha evolucionado y ya ni siquiera tiene que ser una novela, ¿no? Ahora empiezan a mostrarnos los true crimes y Netflix y Amazon y todos ahora están poniendo de moda asesinos seriales, como el que acaban de capturar en Ecatepec o no sé dónde, personas que en lugar de causar una perturbación en la sociedad empiezan a causar morbo, ¿no? Y entonces este fenómeno me está pareciendo muy interesante porque de la primer misión que tenía la novela negra, que era mostrar para causar conciencia, estamos pasándonos a que nos cause morbo y a ver qué piensa y a ver cómo actúa, y Ted Bundy, pero es que además Ted Bundy era guapo y entonces empieza a generar cosas y dices, ay, o sea, nos estamos torciendo, ¿no? Algo no está funcionando, pero bueno, afortunadamente la literatura a través de su discurso siempre va a tener que enderezar ese barco y siempre va a tener que estar encauzada a causar conciencia, que ese es el verdadero chiste. No estamos moralizando, estamos causando conciencia, esto pasó, que no se olvide, ¿no? Por ejemplo, los asesinatos de estos transexuales en los años 90 sucedieron y se olvidaron. Y de repente resulta que, y les cuento como anécdota, en los, ¿cómo se llama? El gobierno del estado había dicho que habían matado a 10 homosexuales. Luego llega Amnistía Internacional y dice, no fueron 10, fueron 30. Y luego llega una asociación y dice, no fueron 30, fueron 52. Y dices, ay, güey, o sea, ¿y qué pasó? Y los otros, o sea, de los primeros días que dijo el gobierno, ¿qué pasó con los otros 40, no? ¿En dónde tuvieron que terminar para que no fueran contabilizados? Bueno, pues todas estas cosas, para que no sean olvidadas, son retratadas en la literatura, ¿no? Yo nomás solo voy a tomar, ya me emocionó Gabriel, pero Gabriel es un buen amigo que hemos ratificado la esencia liberal por muchos años. Tuve la oportunidad de conocerlo en nuestra primera etapa de la juventud y siempre creí en él porque él ya era un escritor desde hace mucho tiempo. Y yo no leía ni un folleto. Gracias a Gabriel tuve la oportunidad de empezar a leer mi primer libro. Yo siempre creí en Gabriel porque íbamos a San Cristóbal y todos vamos a San Cristóbal de jóvenes y ya saben a qué vamos. Pero Gabriel siempre iba con 2 mochilas y él siempre juntaba recursos para traer sus 2 mochilas llenas de libros. Él tiene una biblioteca impresionante en su casa y yo siempre le decía, algún día quisiera tener una biblioteca como la tuya. Sí, pero tienes que leer todos los libros. Y ahí me asusté, ¿no? Pero bueno. Un día emocionado y motivado me decía Gabriel, empieza a leerte un libro y yo aún lo recuerdo, no le vamos a hacer promoción, pero se llama Los de Abajo de Mariano Azuela, un libro espectacular que fue como la iniciación a la lectura. Y siempre creí en Gabriel cuando empezó a hacer, creo que el primero era de Belisario Domínguez o algo así, ¿no? Ya tiempo, ¿no? Pero ya después empezó a hacer algo como esto. Y cuando Gabriel sale nominado como Premio Nacional de Novela Negra, me emocioné y gracias a Gabriel, en mi época de juventud y de lectura, es lo que hoy vemos como liberales, porque nace un sueño hace mucho tiempo y gracias a la lectura. Entonces en liberales le tenemos mucho amor a la cultura, a la lectura, a la cuestión social, porque gracias a todo eso hace que nos alimentemos de amor y de unidad. Bueno. Y la verdad que eso nos motiva mucho y pues gracias a Gabriel porque nos da esta oportunidad de hacer cosas distintas y que hoy se está moviendo por una situación personal aquí en este momento, pero Dios nos está bendiciendo. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestro programa, nuestro hermano. Gracias. Pues bueno, por una situación imprevista, un tema estrictamente personal que entendemos perfectamente con Gabriel, pues bueno, regresa en un momento, pero pues vamos a proceder a hacer entrega. Bueno, entonces, vamos entonces con la intervención del doctor Juan Carlos Moreno Guillén. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecerle
a Paco Molina Cortés esta oportunidad de reencuentro con muchos amigos y conocidos, con mi tocayo Carlos Kramsky, con Víctor, y conocer a Gabriel Velázquez. Mencionábamos hace rato el autor, algo que platicábamos tras bambalinas, porque bueno, estas serían unas bambalinas, literal, de que el humano es malo por naturaleza. Yo lo mencionaba, Thomas Hobbes así nos describía, no es que seamos muy buenas personas. Y lo que comentó ahorita me llamó la atención, porque hace ya como 15 años, cuando presidía la Comisión de Derechos Humanos, traje a Mariano Varo, que en ese momento directora de cine, ahorita es funcionaria, pero hizo una película de arte que se llama Las Buenas Hierbas. Es una película muy buena, actúa Ofelia Medina y trata sobre el Alzheimer. Es una película dura. Y entonces cuando terminó la película, yo todavía yo no sabía muy bien de la enfermedad del Alzheimer en esas fechas. Tenía una familiar con esa enfermedad, pero no la conocía a ciencia cierta, y todavía llevé a mis hijitos que tenían 7 y 4 años de edad, y la verdad los tres salimos llorando de la película. Y le decía yo a María Novaro, qué cruda película, y me contestó ella, cruda es la realidad. Y lo saco esto a colación por lo que comentó del género de la novela, de que muchas veces, y ya lo estamos viviendo en Chiapas, y los medios de comunicación nos ayudan a eso, para bien y para mal, que conocemos ya ahorita que la realidad muchas veces supera a la ficción, ¿no? Eso ha pasado ya al conocer noticias, al circular videos, el WhatsApp, la mensajería ha ayudado a eso, porque aunque haya limitantes en ciertas redes sociales para transmitir ciertos contenidos, el hecho que en la mensajería se puedan transmitir de mano a mano nos llega, queriéndolo o no, y muchas veces son perturbadores, sinceramente. Entonces será muy interesante ver cómo esta realidad es plasmada en esta novela de Morir al Sur. Me congratula mucho la labor que está haciendo Liberales con su presidente Paco Cortés Molina, que nos conocemos ya de hace muchos años, para no decir tanto. No, yo ya estoy pisando el 5º piso y lo quiero comentar por una razón. Se me hace muy loable este tipo de actividades, porque cada vez son menos los espacios y menos las veces que se realizan. La lectura hace 4 décadas era algo más habitual, porque no existía el internet, no existía esta sociabilización y este desechamiento que tenemos del consumo. Las cosas eran más duraderas aparentemente, hasta los juguetes, y lo digo como infante de esa época, porque uno tenía de 2 moles: leías y jugabas, si te gustaba leer. Yo me acuerdo, para no decir goles, pero yo me chuté toda la enciclopedia roja que estaba de moda en esa época. No era Reader Digest. Sí, me la chuté toda, completita, cada palabra de cada tomo. Esa era una de mis diversiones. Y también, y lo comentábamos hace rato, también nos motivaba la lectura los cómics de esa época, tanto para adultos como para niños, ¿no? Estaban lo que mencionábamos de la editorial Vid, de Yolanda Vargas Dulce, que luego esos cómics tomaron forma en la televisión, del cómic mexicano heroico por naturaleza, que es Calimán, y también pues caricaturas como Min Pingüín, La Familia Burrón, que son mexicanos. Aparte habían otros que venían importados como Condorito y demás, pero fomentaban a que los niños, los jóvenes, agarráramos la lectura, y luego íbamos por cuestiones ya más profundas. Y aquí quiero destacar mucho la presencia y la labor que tiene Julio, que ya se me perdió, Julio Esquinca, pues Julio promueve mucho la lectura con libros clásicos. Uno de ellos, si no me dejarán mentir, la mayoría de los está aquí presentes, y lo estoy releyendo porque se lo estamos leyendo con mi esposa, mi hija más pequeña, que es El Principito.
de Antoine Saint-Exupéry, ¿no? Sí, El Principito era básico, y no porque te lo dijeran en la escuela, sino porque era bonito, es un libro bonito, difícil, no por ser pequeño y aparente para niños es un libro fácil, es un libro difícil de comprensión, y lo comentábamos adentro también, la comprensión lectora, que ya no hay. Yo tuve la fortuna, ya en las épocas más recientes, que mi hija mayor, Marifer, que ayer cumplió 23 años, es una gran lectora de libros, ávida desde pequeña. Tiene una gran colección de libros y siempre ha leído desde muy niña. Y empezó leyendo novelas infantiles y en la secundaria ya leía libros más fuertes, como, por decir, les daré un ejemplo, El psicoanalista de Kassenbach. Y así ha leído enormemente, es una gran lectora. Pero no es algo que se repita en toda esa generación. Yo espero que mi hija actual, que tiene 4 años, también sea una gran lectora, porque para mí es fundamental leer para poder comprender y conocer más. Estamos, y lo dije hace un momento, en una época de mucho consumismo, de desechamiento, de redes sociales donde los jóvenes están más inmersos. El TikTok, el Insta, y que les gusta, no les gusta, les gusta, no les gusta. Y es más difícil que se fomente la lectura en estas nuevas generaciones. Me da gusto que Gabriel Velázquez, que es una generación posterior a los que estamos aquí sentados, tenga esta trayectoria, esta imaginación para poder plasmar su libro. Le comentaba alguien de nuestra generación, Luis Antonio Rincón, que le mandamos un gran saludo, también es un gran escritor chiapaneco, compañero de generación, que también es destacado chiapaneco, pero aquí no tenemos, y por eso mi felicitación inicial, espacios que logremos fomentar y conocer estos valores chiapanecos que, como lo dijo hace un momento Gabriel, pudieran ser más reconocidos fuera de nuestra entidad que aquí donde vivimos. Y eso es triste, porque, y aquí está Queta Burelo, una gran amiga también, no me dejará mentir Queta, en el siglo XX, aquí en Chiapas, existió una sociedad de grandes intelectuales chiapanecos, que algunos de ellos tuvieron reconocimiento nacional, como fue el Ateneo, ¿no? Ateneo, ¿no, Queta? Y en este Ateneo, era un espacio de retroalimentación cultural de esa época. Le comentaba yo hace un ratito al autor que sería prudente que de la comunidad, no político, de la comunidad, con un esfuerzo comunitario, se volviera a formar un espacio así para, con estas nuevas generaciones, con estos nuevos autores, con estos nuevos intelectuales que existen en Chiapas y que permee en nuestra propia comunidad, porque ¿qué es lo que va a pasar y está sucediendo? Y no solo en la cuestión académica, intelectual, sino también científica. Al tener más reconocimiento fuera de Chiapas, se van. Es natural en un mundo globalizado, pero por lo menos que tengan un motivo para efectos de que haya una estadía mayor o una mayor frecuencia en sus regresos, y que también nos hereden nuevas generaciones, porque el reto ahora, y lo comentábamos también hace un rato, es, bueno, esta generación ha tenido, nuestra generación, Luis Antonio, sí. La siguiente generación, Gabriel. Bueno, ¿quiénes serán las próximas generaciones? ¿De dónde saldrán estas próximas generaciones? Tienen que salir de una imitación, de una admiración hacia el trabajo de los demás. Y esto no lo podemos hacer si ellos no están aquí o ellos no continúan aquí aún por más tiempo. Entonces yo creo, y con eso terminaría, decirles que debemos tener una nueva cultura para tener una mejor nueva era. Muchas gracias.
Pues bueno, en lo que regresa Gabriel de todos modos y apreciando. Sí, ¿qué quieres? Si alguien gusta tomar la palabra, a propósito, Queta, querida Queta, por favor. ¿Hay un micro por allá? Ahí me tocó vivir muy de cerca. Tengo una vocecita bastante. Me la comentaron las monjas en el colegio. Para que salga bien. Siéntate con nosotros. Creo que lo que dice Juan Carlos es muy interesante. A mí me tocó convivir todavía con muchos de los miembros del Ateneo, afortunadamente, porque éramos vecinos de Andrés Fábregas Roca, que era el punto de reunión de Luis Alaminos, de Daniel Roblesazo, ¿verdad? Y de una serie de intelectuales de la época que desafortunadamente, como en el caso de Daniel, murieron muy jóvenes. Daniel murió a los 50 años o menos, había sido rector del ICACH, ¿verdad? Fue una época muy interesante del ICACH cuando él fue rector. Entonces a mí me tocó, yo estaba muy chica, ¿verdad? Pero estábamos todas enamoradas de Daniel Robles porque era una persona muy atractiva, ¿verdad? Además siempre te trataba con mucha propiedad, aun cuando éramos muy jóvenes. ¿Qué libro está leyendo casi señorita Burelo? Y así, ¿no? Muy elegante, ¿no? Entonces yo soy una fanática de la lectura. A mí me gustaría hacer un apostolado de la lectura y yo no coincido tanto con Juan Carlos. Creo que sí se lee. Y creo que hay mucho talento en Chiapas que también se queda en Chiapas, no solo en el aspecto de la literatura, sino también en el aspecto de la música. Hoy tenemos que la UNICACH ya es facultad de música, que eso es un gran avance, ¿verdad? Y salen talentosísimos jóvenes, hombres y mujeres, en el terreno de la música. Yo soy testiga de ello. Y además creo también que se han abierto espacios tanto independientes como tenemos, por ejemplo, La Puerta Abierta, ¿no? Otros espacios de teatro, ¿no? Telar Teatro, en Calidoscopio, en el aspecto de la plástica, pero creo que muchos no vamos. Ahí sí déjenme decirle, creo que muchos de nosotros no participamos y no apoyamos estos espacios culturales de las nuevas generaciones, ¿no? Yo acabo de conocer una pintora talentosísima, Ninfa, y ahorita no recuerdo su apellido, que hasta hace poco estuvo su exposición en Calidoscopio. Yo no conocía su obra, me quedé sorprendida de su talento. Para mi hija es la mejor pintora en este momento en Chiapas, ¿no? Y creo que nosotras, hombres y mujeres, ¿no? Estoy tan acostumbrada a reunirme solo con mujeres que me sale más fácil nosotras, ¿no? Que hombres y mujeres debemos estar presentes cuando hay eventos, cuando haya obras de teatro, cuando hay exposiciones, y apoyar a todos ellos, porque si no, sí se van, como diría Juan Carlos. Y en el aspecto del Ateneo, pues ya tenemos un Ateneo reload, ¿no? Pero también pues es una generación mayor, un poco mayor a la de nosotros, Javier Espinosa Mandujano, Sofía Mireles de Tonalá, ¿verdad? Que se ha extendido, porque no solo está en Tuxtla, sino está en la costa, está en varios espacios, se volvieron a reagrupar, tienen reuniones, ¿verdad? Pero yo creo que también debería haber un Ateneo de la juventud, ¿no? Un Ateneo de las nuevas generaciones. Aquí le podemos dejar la tarea a Carlitos Kransky, ¿verdad? Y a varios jóvenes talentosos. Bueno, eso de chavos ya me estás alcanzando, Carlitos, ¿no? Pero creo que sí es una tarea
de todos y todas, ¿no? De quienes estamos mayores, ¿verdad? Hacer una especie de mentores de las nuevas generaciones y empujarlos y motivarlos, ¿no? Pero sí asistir a sus eventos. Yo les pido que cuando vean un cartel donde anuncian una obra de teatro, donde anuncian una exposición, asistan. Y además cuando vayan, por ejemplo, nosotros tenemos una cafetería que se llama La Fábrica. Se llama La Fábrica en honor a los derechos laborales de las mujeres que pelearon por esos derechos, ¿no? Es un espacio cultural también. Y luego llegan y, por ejemplo, y no consumen. ¿Y cómo vamos a pagar la renta, no? ¿Verdad? Llegan con su botellón de agua, con su termo, ¿no? Y nadie consume nada. Precisamente en los diálogos que se hicieron en el terreno de cultura, mi ponencia fue en torno a los espacios culturales independientes. ¿Cómo apoyar esos espacios? Hay espacios que son efímeros, que solo son de un día porque a un grupo de jóvenes se reunió, como yo lo hice en una época, para traer una jazzista, Olivia Revueltas, nos reunimos y la trajimos y juntamos dinero. La jazzista estaba enojadísima porque no nos alcanzó para pagarle, ¿verdad? Éramos inexpertos en el tema comercial en esa época, pero hay espacios permanentes que están ahí y que necesitan pagar renta, necesitan pagar luz, necesitan pagar todo, ¿verdad? Y entonces creo que se debe buscar cuestiones legislativas, cuestiones jurídicas de cómo apoyar a estos espacios culturales independientes. En la Ciudad de México, que es muy vanguardista en esos temas, ya existe una ley en ese terreno. Entonces hay que promoverlo desde Chiapas. Aquí a los juristas les dejamos esa tarea de promover la ley, ¿verdad? Y a quienes se queden en el Congreso local, de armonizar la ley de la Ciudad de México en Chiapas para apoyar a estos espacios independientes. Yo soy muy optimista, yo sí creo en la juventud porque me tocó ser joven, ¿verdad? Y quería que me apoyaran y quería estar presente y quería estar en todo, ¿no? Y a mí me gusta apoyar a los jóvenes también, porque además es una edad efímera, ¿no? Es una edad muy corta en que hay que apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres todo el tiempo somos mujeres, desde niñas hasta que nos morimos somos mujeres, pero los jóvenes no. La ONU dice que hasta los 29 años, ¿no? Entonces es un espacio muy corto del tiempo, entonces hay que apoyar a los jóvenes, ¿verdad? Yo creo en los jóvenes porque no son el futuro, como dicen, están aquí ahorita, ¿no? Y hay que apoyarlos. Pues bien, pues antes de pedirle al doctor Juan Carlos Moreno Guillén que nos conceda las palabras de clausura, queremos entregarle formalmente el reconocimiento que hace Liberales por un México Unido, Asociación Civil, el reconocimiento... Primero Gabriel, que bueno, no está por un tema personal, lo vamos a leer. Liberales por un México Unido AC otorga el presente reconocimiento al maestro Gabriel Velázquez Toledo por su valiosa participación como ponente en la presentación de su libro Morir al Sur en el marco y conmemoración del Día Internacional del Libro, llevada a cabo el día 23 de abril del año en curso en la Sala Belisario Domínguez al interior de las oficinas de Liberales de México AC. José Francisco Cortés Molina, coordinador general. Pues bueno, en su representación. De igual manera, al doctor Juan Carlos Moreno Guillén, Liberales por México Unido AC,
por su valiosa participación como invitado de honor en la presentación del libro Morir al Sur en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro, llevada a cabo el día 23 de abril del año en curso en la Sala Belisario Domínguez en las oficinas de Liberales por un México Unido. José Francisco Cortés Molina, coordinador general. Muchas gracias, doctor. Sí. Quiero referir, muchas gracias, podemos tomar el lugar. Pues quiero referir que la obra está a la venta aquí en Liberales, 250 pesos, módicos 250 pesos, pues la cultura a la mano. Cómprenlos, no se hagan. Pues bien, doctor Juan Carlos Moreno Guillén, tu trayectoria en el servicio público, en la academia, en el ámbito legislativo, ejecutivo, en los derechos humanos, pues te da una solvencia y un conocimiento importante institucional, pero también tu historia de vida, tu propio contexto social y tu propio crecimiento personal, pues te da para venir hoy como invitado especial y ayudarnos y apoyarnos en la conmemoración de un objeto central en la cultura, que es justamente el libro. Tienes la palabra. ¿Alguien gusta tomar la palabra? Antes, para que no diga que solo fuimos. ¿Alguien? Creo que no. ¿Nadie? Y cuando das clases, ¿no? Claro, sí. Vaya. No, pero paremos. Sí. Sí, se te queda claro. Sí, vámonos. Plan fuga. No, pues, primero agradecerles nuevamente. Lástima que se nos fue Gabriel. Pero esperemos repetirlo pronto. Sí, claro. Y si nos ponemos de a pie, vamos a hacer la clausura formal, son tan amables, siendo las 19 horas con 14 minutos de este martes 23 de abril, con todo el honor que me hace hacerlo. Gracias, Paco. Declaro formalmente clausurado este evento. Muy amables. Gracias. Pues muchas gracias por la presencia y por la sintonización que nos hacen a través de redes sociales. Compren el libro, por favor. Gracias.